Donald Trump tumba los mercados con nuevos aranceles para prácticamente todos los países más importantes del mundo, en donde nuevamente reafirma los aranceles que le va a poner a México y a Canadá en un 25%, sube los aranceles a China en un 10% más, en un total de un 20%, y también pone aranceles a la Unión Europea. Por lo tanto, Donald Trump le pone aranceles prácticamente a todas las regiones importantes del mundo y también dice que le podría poner aranceles al Reino Unido. Esto tumba los mercados de renta variable que rompieron la zona del 5.900, que era muy importante. También el dólar subió debido a justamente este fenómeno, ya que se está viendo más aranceles por este tema y los comentarios de la Fed no fueron muy positivos de los miembros de la Reserva Federal que justamente hablaron hoy, en donde dijeron que toda esta incertidumbre podría provocar que la Fed mantenga las tasas por más tiempo, ya que obviamente no se sabe qué va a pasar con la inflación. Inflación que justamente mañana tenemos el dato de PCE, que yo creo que va a ser relevante para poder levantar un poco al mercado y sacarlo de la zona donde está ahora, que es muy peligrosa. Como les vuelvo a decir, el mercado se tumbó y cayendo un 1,5 prácticamente el S&P 500 y un 3% el Nasdaq, muy concentrado, como vamos a ver acá en la tecnología y también en los semiconductores. Pero, ¿cuál es la implicancia técnica de todo esto? Es que si se pierden estos niveles, podría ser muy complicado para el mercado y se podrían empezar a perder tendencias clave que hoy en día mantienen el mercado alcista. Por lo tanto, mucho ojo, ya que el dato de mañana podría ser la única salvación a no tener una lateralización o un cambio de lo que venimos trayendo ahora como un bull market. Así que ahí vemos a Donald Trump tumbando absolutamente a casi todo y podemos ver que el sentimiento de mercado, que prácticamente estaba en zona neutral o zona de miedo, pasa a estar en zona de extreme fear o de miedo extremo, y en donde podemos ver en la serie de tiempo abajo se ha deteriorado el sentimiento del mercado de una forma muy importante. Eh, Muchos dirán que esto es por temas de envidia, etcétera, pero la verdad es que cuando Donald Trump hizo las declaraciones, la caída fue pronunciada justo en ese horario, por lo tanto, y además justo le pegan los semiconductores que tienen muchas exportaciones y también a China y le suben los aranceles, por lo tanto, ese fue el gran factor que tenemos hoy en día. Y acá podemos ver cómo los niveles de opciones han ido todos cayendo desde la última entrega, que lamentablemente no pudimos entregar el día martes por el corte de luz masivo que hubo en Chile, pero sí, la Goldwell llegó, o sea, se mantiene, o el nivel superior de resistencia se mantiene en los 6.200 puntos, pero cada vez más lejos y prácticamente un nivel que nunca se llegó. Resistencia, vamos a ver más adelante si se puede, pero con los desarrollos actuales y con la tendencia bajista actual, sobre todo por estas cosas negativas, la verdad es que no se ve muy, muy cercano. Otra cosa que es importante es que justamente la estacionalidad de las últimas 2 semanas de febrero está dentro de las 3 más malas de lo que es el año. Por lo tanto, si uno ve como quincenas o 2 semanas, por lo tanto, eso también nos indicaba, y lo vimos en análisis estrategia, que este podía ser un cierre de febrero un poco malo, pero lamentablemente nunca pensamos que tanto, por justamente y imprevisiblemente declaraciones de Donald Trump. Y por lo tanto, la resistencia que estaba en 6.150 puntos, cae ahora a los 6.000, que es la Coldwell secundaria, y por lo tanto, los 6.000 puntos pasan a ser un nivel clave. Y si es que no recupera esos 6.000 puntos dentro de los primeros días de marzo, que básicamente es lo que queda el viernes y la próxima semana, podríamos empezar a entrar en fases de mercado más bajistas por flujos de opciones. Los flujos de opciones hoy día fueron, sobre todo para Nvidia y Tesla, muy negativos. Tesla, sobre todo, por obviamente Elon Musk, que está ahí involucrado y un poco como castigo a lo que han impuesto varios países sobre bajas ventas de sus vehículos por distintos motivos. Así que ahí Elon Musk también con una batalla personal y cayendo bastante en las acciones de Tesla en este último tiempo y también los flujos de opciones hoy día muy negativos, como vuelvo a repetir, en Nvidia y en Tesla. La put está en 5.900 y el soporte diario en 5.900. La put anterior estaba también en 5.900, por lo tanto es un nivel
que estaba hace un tiempo ya en esa zona, pero el diario baja del 6.100, que fue el jueves pasado. Recordemos que el martes no hubo entrega, ahora el 5.900 y la cotización terminó por abajo, por lo tanto, mucho ojo con eso. Y como vuelvo a repetir, lo único que podría salvar acá un poco la pelota en la línea del arco es justamente el PCE y si es que lo logra. El volatility trigger está en 6.045 y baja del 6.090 y el volatility trigger diario en 6.020 del 6.095. Y como ya lo he dicho muchas veces, cuando estamos bajo volatility trigger, quiere decir de que empieza a haber gatillos de volatilidad, como justamente se dice el volatility trigger, esta aumenta como vamos a ver en el VIX, y eso hace de que tengamos caídas mucho más pronunciadas. Por lo tanto, muy mal ahí en la zona en la cual está el S&P 500. Y justamente acá las declaraciones ya de Donald Trump dicen que las drogas siguen llegando a nuestro país desde México a Canadá en niveles muy altos e inaceptables. Un gran porcentaje de estas drogas, muchas de ellas en forma de fentanilo, se fabrican y suministran en China. Más de 100.000 personas murieron al año debido a la distribución de estos venenos peligrosos y altamente adictivos. Millones de personas han muerto en las últimas 2 décadas. Las familias de las víctimas están devastadas y en muchos casos prácticamente destruidas. No podemos permitir que este flagelo siga dañando a los Estados Unidos y por lo tanto, hasta que se detenga o se limite seriamente, los aranceles propuestos programados para entrar en vigor el 4 de marzo entrarán en vigor de hecho como estaba previsto. Asimismo, China se le aplicará un arancel adicional del 10% en esa fecha del arancel recíproco del 2 de abril y seguirá en pleno vigor y efecto. Por lo tanto, ya tenía un arancel de 10%, arancel adicional del 10%, tenemos un arancel del 20% para China y esto pegó mucho de los semiconductores y también dijo que iba a poner aranceles a la Unión Europea. Declaraciones de Donald Trump y impacto en el dólar, en donde el impacto en el dólar a nivel internacional fue inmediato, subiendo un 0,7% aproximadamente, y como podemos ver ahí con una vela diaria bastante importante en un dólar que venía a la baja justamente por menores expectativas de aranceles, pero con esto vuelve a subir y vamos a ver mañana cómo se comporta el dólar, porque la verdad es que podríamos empezar a tener nuevamente subidas por justamente lo que está haciendo Donald Trump. Dentro de los países que más se deprecian de este índice son Europa, Canadá y Suecia. La verdad es que Europa también va a estar con aranceles, de hecho puso que iba a poner aranceles a los automóviles y a otros productos más de Europa, ya que Europa tiene aranceles sobre Estados Unidos. Así que ahí Donald Trump poniendo aranceles a prácticamente todo el mundo y impulsando las caídas en la renta variable. Acá podemos ver el VIX cómo subió y superando la barrera del 20, llegando al 21,45 prácticamente, lo que es un mercado de renta variable con problemas. Ya sobre el 20 empezamos a tener bastante volatilidad, generalmente ahí ya se pierden volatility triggers y aumenta la volatilidad, como siempre hemos dicho, estos famosos volatility spikes o aumentos de la volatilidad que se da cuando se pierden ciertos niveles y la volatilidad aumenta, las caídas son más verticales y justamente el VIX hace lo contrario y sube. Los operadores del VIX deben estar muy contentos ya que este año ha sido prácticamente comprar en 15, vender entre 20 y 30. Las declaraciones de Trump han erosionado las expectativas de la renta variable. Y acá podemos ver cómo ya es un golpe a la tecnología lo que está pasando porque también las empresas más importantes de tecnología, sobre todo, tienen, y de hecho lo hemos visto en otros gráficos acá también, tienen muchas ventas en dólares a nivel internacional y eso hace que eh, se, se contraiga un poco la demanda por digamos que suben los precios para los otros países al tener un dólar más fuerte, o las empresas tienen que bajar los precios y disminuir sus márgenes, por lo tanto, les influye en las utilidades, sobre todo cuando tienen muchas ventas fuera de Estados Unidos, que justamente las grandes tecnológicas eh, tienen ese factor, que puede ser un beneficio generalmente, pero también ahora un problema. Mientras que el S&P 500 cierra con una caída cercana al 1,5%, el Nasdaq, como podemos ver ahí, cae alrededor de un 3% y como digo, puede ver ahí, porque Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Meta, Amazon y Tesla son dentro de las empresas que más caen, que están dentro de las grandes tecnológicas y el Nasdaq tiene mucha más concentración en estas hyperscalers, Big Tech o las empresas de tecnología más grandes del mundo. Pero mientras
El índice de los semiconductores, el SOX de Filadelfia, cayó un 5,8%, mostrando que la debilidad está ahí. Y podemos ver ahí Nvidia cómo cayó un 8,48%, Broadcom cayó un 7%, Taiwan Semiconductor también cayó bastante y en realidad todo el sector de semiconductores, Marvel, Micron, etcétera, todas cayeron y la verdad es que fue un día bastante negativo para los semiconductores y la tecnología. Y la verdad es que este tema del dólar, sobre todo a nivel global, podría empezar a a traer problemas al crecimiento mundial. Y vamos a recordar, a pesar de que no lo hablamos acá mucho, pero cuando vemos macroeconomía internacional en el video del dólar, que justamente va a estar muy bueno este fin de semana, eh, la macroeconomía internacional, China no anda muy bien y Europa tampoco. Entonces, si se cae Estados Unidos, podríamos tener consecuencias mucho más graves y la recesión no podría venir de factores tanto internos, sino que externos, pero por una autozancadilla. Resultados de esta semana, los más importantes son Nvidia, Lowe's, Salesforce, Vistra, Mara, entre otras, pero básicamente todas las miradas se las lleva Nvidia. Y también otra empresa que estaba muy ligada a Nvidia, justamente Supermicro, que tenía hasta el día martes para entregar el informe del 10K. Lamentablemente con los cortes de luz, como les comentaba, no lo pudimos entregar. Pero ahora vamos a comentar todo al respecto. Así que nos vamos acá a Supermicro el día martes, en donde nos dice que los EPS que tuvo fueron de 0,51 sin cambios interanuales, las ventas netas fueron de 5,58 mil millones con un estimado de 5,77 mil millones. La empresa no ha remediado ninguna debilidad material y presentó todos los informes de morosidad el 25 de febrero antes. El formulario de SCA presentado para el periodo que finaliza el 30 de junio del 2024 fue presentado y justamente hoy día el Nasdaq dice que está bien, que con esto no va a ser deslistada, pero aún sigue teniendo bastantes dudas por temas de su contabilidad, pero más que hayan fraudes contables, por lo que se está sospechando ahora es que la empresa tiene bastantes problemas en los controles operativos y también contables para saber en qué está su situación financiera. Y eso, por supuesto, que lo está mejorando y lo está trabajando con auditores, pero también ha traído mucha incertidumbre sobre ellos y ha tenido mucho problema en su cotización. Y acá también vemos los resultados de Nvidia, que fueron lo más relevante de la semana por el tema de resultados, y en donde nos dice que el EPS ajustado fue de 89 centavos con un estimado de 84 centavos. El EPS, recordemos que es el earning per share o ganancias por acción. Los ingresos fueron de 39,38 mil millones con un estimado de 38,25 mil millones, por lo tanto, superando el EPS y los ingresos. Muy bien ahí Nvidia. Ingresos de centros de datos, que es su segmento más importante, y eso lo vamos a revisar en detalle en unas láminas más, fue de 35,6 mil millones con un estimado de 34 mil millones prácticamente. Margen bruto ajustado de 73,5% con un estimado de 73,5. Ingresos del primer trimestre del 2025 fueron de 43 mil millones con un estimado de 42,3 mil millones. Y le ponen una banda a estos ingresos estimados de un más menos 2%, por lo tanto, muy probablemente va a estar ahí en línea. Margen bruto ajustado del primer trimestre de 70,5% al 71,5% con un estimado de 72,1 y ahí la verdad es que tuvo a lo mejor una pequeña baja, pero la verdad es que es un margen bruto brutal. Ojalá algún negocio, aparte de Envía, le gustaría tener ese tipo de márgenes brutos, ya que es una barbaridad. Aumentó con éxito la producción a gran escala de Blackwell, de la inteligencia artificial, y dice que también que hay una fuerte demanda por este nuevo GPU para estos centros de datos con la última tecnología de NVIDIA. Así que muy bien ahí Nvidia. Y acá vemos un detalle en donde lo más importante para mí es el gross margin, en donde podemos ver en las últimas dos columnas, donde sale QQ es trimestre versus trimestre y el otro es año contra año, en donde el revenue sube un 12% para, trimestre a trimestre y un 78% año a año. El margen bruto baja 1,6 puntos y baja 3 puntos año a año y ahí fue como un poco el punto débil que tuvo Nvidia. Y el net income, que básicamente
es la utilidad subió trimestre a trimestre un 14% y anualmente, año contra año, un 80%. Es una brutalidad lo que crece esta empresa y la verdad es que tiene una curva bastante parabólica en lo que va justamente con el crecimiento de sus utilidades. Es un crecimiento bastante exponencial. Y el diluted earnings per share, o básicamente las ganancias por acción diluidas, como podemos ver, están en 0,89. El trimestre anterior fue de 0,78. El año pasado fue en el mismo trimestre, fue de 0,49. Y esto dice que hay un crecimiento trimestre a trimestre de un 14% y año contra año de un 82%. La verdad es que son números que no se ven en ninguna otra empresa en el mundo. La evolución de los segmentos de Nvidia, donde los data centers que están justamente en este verde más claro, se ve que están creciendo a una velocidad exuberante y esto es como ha evolucionado un poco el modelo de negocio. El gaming revenue o revenue por temas de juegos, miren cómo antes era mucho más grande y ahora es mucho menor comparado relativamente con el de data center, pero también ojo que estos han crecido. Por lo tanto, eso dice que las utilidades están creciendo de forma exponencial. Professional Visualization Revenue también ha ido bajando comparativamente, pero también sube. Y donde se va a ver más claro esto, y mucho ojo acá, es con la parte del negocio automotriz, que justamente acá en unos momentos estuvo en 5, 6% y ahora está prácticamente bajo el 1. Pero ¿cuál es el tema? Que miren cómo ha crecido la parte automotriz, en donde acá vemos que ha aumentado de forma exponencial. Entonces, si esta utilidad está decreciendo con respecto a las otras, la utilidad de esta empresa está creciendo de una forma extraordinaria. Y la verdad es que, por supuesto que va a tener baches, por supuesto que, de hecho, no está tan sobrevalorada. Si ustedes la comparan con las otras siete magníficas, están todas por un PER más o menos del 30 y Nvidia está bastante más abajo, por lo tanto está más o menos en promedio de lo que es el S&P 500 hoy en día. Así que mucho ojo con ese tema. Obviamente que ahora con este tema de Donald Trump no lo está pasando muy bien. La caída del día de hoy fue extraordinaria, casi un 8% de los semiconductores en general y los índices, como les digo, están corriendo un peligro importante. Pero basados en análisis fundamental, Nvidia no está cara, está con un PER relativo al S&P 500 plano, no hay mucho premio con respecto al índice, pero las utilidades no son para nada parecidas a las que tiene el S&P 500, que no son tampoco malas para nada. No las quiero menospreciar, pero Nvidia es una empresa única y espectacular. Resultados de Dell, en donde también es una empresa muy relevante justamente para este segmento. Y me quiero concentrar en esto porque, por supuesto, que es relevante entender la parte más fundamental con los movimientos del mercado para las distintas estrategias. Hay mucha gente que hace análisis fundamental e invierte a largo plazo, que a mí me gusta mucho esa estrategia, y también hay gente que ve los más movimientos de corto plazo y hace más trading. Entonces, la idea es ir dando una visión para distintos tipos de públicos y justamente el análisis de resultados influye mucho en eso. Igual, ojo, los traders que también los EPS o las ganancias por acción van muy de la mano con el precio. Así que también es importante que sigan ese tipo de métricas. Los EPS ajustados del cuarto trimestre de él fue de $2,68 frente a la estimación de 2,53. Por lo tanto, aumenta las ganancias por acción y las revisiones del cuarto trimestre fueron de 23,93 billions versus un estimado de 24,56 y ahí la verdad es que estuvo mal en los ingresos. Las perspectivas de beneficio por acción ajustados para el próximo ejercicio fiscal es de $9,3 frente a la estimación de 9,23, por lo tanto, buen guidance a futuro en beneficios por acción. Y las perspectivas para el año fiscal próximo son de ingresos de 101.000 millones frente a las perspectivas de 105.000 millones, perdón, en el rango de 101.000 millones a 105.000 millones, con una estimación más o menos un poquito pasado la mitad de 103,17 mil millones. Por lo tanto, está con buenos resultados de él
que junto a Supermicro son empresas que son también del área de la infraestructura tecnológica y son justamente los que juntan todos estos temas eh, digamos, de data centers para que funcionen los GPUs de NVIDIA o de otras empresas, pero principalmente NVIDIA, que es la que más ha crecido en este tipo de segmentos. Esta semana en la macroeconomía, la verdad es que tuvimos datos bastante importantes. En Estados Unidos, confianza del consumidor, que fue de 98,3 con un estimado de 102,7 y un dato previo 105,3. Por lo tanto, la confianza del consumidor ha ido a la baja y este fue el primer impacto que tuvimos el día 25. Después, el otro dato importante fue justamente ya el día de hoy, no habían datos muy relevantes macroeconómicos previos, que fue las órdenes de bienes durables, las cuales crecieron un 3,1%, que tenían un estimado de un 2% y venían de un dato de una caída del 1,8%. Por lo tanto, los bienes durables, que justamente con la manufactura eran unas partes de la economía que estaban bastante debilitadas, están hoy en día empezando a aumentar sus perspectivas y empezando a salir adelante. También hubo una información hoy día de que las tasas hipotecarias empezaron a caer también en Estados Unidos, lo que podría empezar a futuro a reactivar el sector inmobiliario, que justamente esos tres sectores, bienes durables, manufactura e inmobiliario, eran los que tenían digamos, un desempeño más recesivo versus el resto de la economía, más el área de servicios que estaba en un auge. Pero por los PMI del último tiempo esto ha ido cambiando y ha traído esta turbulencia, sobre todo para la parte de la tecnología. Y mañana, perdón, el PIB en línea en 2,3%, que esto era bastante importante, ya que el crecimiento es relevante en que no se vea una recesión o una desaceleración tan pronunciada. Pero igualmente el dato muestra desaceleración esperada dentro del escenario, digamos, base de la Reserva Federal que presentó en diciembre del año anterior, que fue lo último que presentó eh, que presentó como escenario base, que cayó de un 3,1% en el dato previo, un 2,3% en el dato actual, en línea con el estimado. Y otro tema que tuvimos fue el Initial Jobless Claims, que son justamente las solicitudes de desempleo iniciales que tiene que ver con el mercado laboral. Son la gente que pide básicamente, su subsidio o su seguro contra su desempleo cuando son despedidos de las empresas y eso nos muestra, por supuesto, que está mucha más gente saliendo del mercado laboral y eso podría empezar a debilitarlo en los próximos meses. Así que mucho ojo porque vamos a ver que ha tenido un crecimiento importante eso. Y justamente el PCE, que es el dato más importante de mañana, eh, se espera que caiga la inflación de un dato previo anualizado de un 2,8% eh, a un 2,6%, pero mensualmente en el core subiría de un 0,2 a un 0,3. La verdad es que no es muy relevante. Y después tenemos PMI de Chicago, que básicamente tiene harto que ver con la parte industrial, así que muy probablemente suba. De hecho, se espera que suba del 39,5 al 40,5, pero por supuesto bajo el 50, que es el nivel de expansión o de contractura, y después tenemos, perdón, el PMI de Chicago es completo, y después tenemos no, es el PMI de Chicago es más manufacturero, y justamente lo tenemos en 39 a 40,5. Me confundí con el que venía abajo, pero ese ya es de China y se va a ver el viernes en la noche. Hay que también estar mucho ojo ahí con el mercado de China y también con Europa, que tuvo una inflación en línea el día lunes. Y acá podemos ver un poco bienes durables, como les decía, subiendo un poco con respecto a lo que venía la tendencia del crecimiento. Hay que ver que esto es porcentaje de crecimiento en el tiempo. Y acá los nuevos pedidos de bienes duraderos manufacturados en Estados Unidos aumentaron en un 3,1% mes a mes hasta los 282.300 millones de dólares en enero del 2025, la mayor cantidad en 6 meses y por encima de las expectativas del mercado
de un aumento del 2%, por lo tanto, bien por este sector de la economía norteamericana que venía bastante deprimido y está empezando a salir a flote. El crecimiento del PIB, como veníamos diciendo, también es bien interesante y dice que la economía estadounidense se expandió un 2,3% anualizado en el cuarto trimestre del 2024, el crecimiento más lento en los últimos tres trimestres, por debajo del 3,1% del tercer trimestre anterior y en línea con la estimación anticipada. Y acá podemos ver en el gráfico cómo en el último venía de un trimestre del 2024, primer trimestre bastante negativo, un 1,6%, después se expandió en el segundo a un 3%, en el tercer trimestre un 3,1% y ahora bajó a un 2,3%, por lo tanto, mucho ojo ahí con ese tema que empieza a desacelerarse la economía norteamericana y si lo hace en demasía podría complicarse a futuro. Y acá Initial Jobless Claims, lo cuales son las solicitudes de desempleo iniciales las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentaron en 22.000 con respecto a la semana anterior hasta alcanzar las 242.000 en la tercera semana de febrero, la cifra más alta en más de 2 meses y muy por encima de las expectativas del mercado que mantendrían estables en 221.000 puestos de trabajo. Y acá podemos ver en el gráfico cómo los últimos tres entregas que tenemos han crecido muy agresivamente. Y de hecho se ve cómo de este mínimo que estaba en esta zona empezó a subir las solicitudes iniciales por desempleo, lo cual podría estar mostrando a futuro un mercado laboral bastante más débil. Así que vamos a ver ahora un poco los gráficos en donde tenemos acá al S&P 500 que cae de la media de 100 sesiones de forma violenta hasta el 5.866. Mucho ojo acá abajo al 5.850 y el 5.800. En caso de perder ese nivel, ya sería, y los voy a anotar acá, ya el 5.800 para que se pueda visualizar de mejor forma. Mañana voy a actualizar bien estos niveles de opciones, pero por mientras veámoslos este, de esta forma más rápida. 5.850 y 5.800 niveles claves hacia abajo. Hoy en día no nos importa mucho hacia arriba, ya que los niveles están bastante, el sesgo está bastante negativo, así que mucho ojo con eso y si no ya sería a nivel de media de 200 sesiones que estaría alrededor de 5.730, podría estar mañana también más o menos como en esa zona, 5.750. Así que mucho ojo con este tema, está muy complicado el mercado norteamericano. Podemos ver cómo no, ahí estuvo a punto de tocar la media de 200 sesiones, acá ya fue cuando empezó el bull market, justamente en este octubre del año 2023, todo el año 2024, y este fue el momento, digamos, donde estuvo más cercano. Obviamente aún nos falta, pero no sería muy positivo que sucediera esto mismo. Así que todavía no se pierde la tendencia, digamos, principal, que podría ser esta, pero un mercado ya en extremo complicado, el mercado norteamericano, pero lo peor de todo es que es un problema autoinfligido, porque como dijimos, no es un tema de que esté el mercado desacelerándose, de que hayan problemas de otro tipo, sino que Donald Trump cada día con el tema de las tarifas produce más y más incertidumbre y eso el mercado lo castiga. Podemos ver acá cómo cayó los futuros del S&P 500, perdón, del Nasdaq 100, cerrando en un 3%, prácticamente caídas, un 1,8% para los futuros del S&P 500. Y acá el Nasdaq ya vamos a ver niveles de 20.500, 20.000 y ya abajo va a ser mucho más complejo. Media de, 20, de 100, 200 sesiones 20.250 prácticamente, 20.260, 20.500 y no hay mucho más en este índice, que la verdad está bastante más complicado. Eso sí, podemos ver que justamente cuando fue esa gran venta, ya que el mercado, el bull market no, empezó acá, claro, acá fue octubre del 2023,
esta caída que vio en el S&P 500, que apenas no y alcanzó a tocar esta media, sí la superó, así que podría superar levemente la media de 200, pero por supuesto que debe ser algo muy, muy de toque y que suba, porque si es que se llega a perder con claridad, ya podríamos empezar a pensar en que el mercado va a cambiar de fase de un mercado alcista, y ahí podrían haber tres opciones: o algo muy extraordinario que haga que rebote y tengamos una fase alcista completamente renovada, que lo veo bastante poco probable, un mercado lateral o un mercado ya bajista. Así que mucho ojo con eso. El Russell 2000 perdiendo también ya niveles relevantes, casi en el 2100, 2144. Mucho ojo con el 2100 y ya perdiendo todas las medias móviles relevantes. El S&P 500 al contado cerró con un 1,6% de caída. El RSP igual cayó bastante, con un 0,9%, y podemos ver ahí cómo está abajo de la media de 200 y 100 sesiones. El Nasdaq 100 cayendo un 2,75%, y el índice de los semiconductores un 5,82%, y un Russell 2000 un 5,6%, en línea con el S&P 500. La verdad es que muy negativo el día, el Bitcoin no cayendo tanto, pero muy negativo el día para la economía norteamericana, y justamente es por el tema del dólar. El oro cayó bastante, una caída bien importante el día de ayer, en donde cayó prácticamente un 1,2%, y eso es justamente porque se empiezan a despejar incertidumbres, para bien o para mal. Y como yo he dicho muchas veces, el oro es una cobertura a la incertidumbre. Ahora, no me extrañaría que haga rebote en la media de 20 sesiones por un rebote técnico y siga subiendo, ya que la incertidumbre no se sabe si ha parado, y vamos a ver mañana qué nos depara la apertura del mercado y el desarrollo. Y por supuesto que hay que seguir viendo qué va a pasar, porque esto ya se está empezando a complicar bastante, y no estoy yo, que generalmente tengo un sesgo bastante más alcista por un tema lógico, que el mercado de renta variable tiende más al alza, pero en este momento está complicándose mucho la situación. El VIX subiendo un 10,63%, y como pudimos ver ya sobre los 20, como se ha visto, zonas ya si pasa a los 23 podría ser algo mucho más grave. Los 30 ya serían un nivel crítico. Ojalá no llegue a ese nivel. Miren, de hecho ni ahí llegó a los 28,35. Así que ya que pase los 23 el día de mañana sería bastante preocupante. Y como podemos ver acá, el VIX se ha comportado que en 15 se acumula la volatilidad y despega sobre los 20, y acá debería estar claramente entre 20 y 23 una zona de venta para los traders de volatilidad del VIX, que son bastantes, y es un instrumento o es algo bastante interesante de operar, sobre todo también como cobertura. Muchas veces cuando el mercado está arriba, llegamos acá al nivel de 15, compramos VIX, nuestra cartera cae, pero sube el VIX y después vendemos, y así vamos cubriendo nuestra cartera de las caídas. Puede ser una excelente estrategia con coberturas con el VIX. Así que ahí algo que yo lo considero bastante importante o bastante llamativo sería comprar, por ejemplo, y esto simplemente si se mantiene un bull market, en caso, como dijimos, de que pueda cambiar este mercado perdiendo niveles relevantes, esto no es válido. Pero obviamente los bull market, por ejemplo, yo podría comprar cuando esté sobre estos niveles entre 20 y 23 el S&P 500, cuando esté, digamos, bastante bajo, después mantener, y cuando llegue a 15 comprar VIX, y justamente venderlo cuando nuevamente esté acá arriba y poder comprar más S&P 500. Eso sí o sí funciona en un bull market, y como les digo, si entramos en una fase lateral o en un mercado bajista, es totalmente distinta la dinámica. El MOVE cayendo hoy día, pero con una subida bastante importante, justamente por la volatilidad que ha producido en la renta fija este tema de Donald Trump. Y acá podemos ver cómo subió un 0,78 el DXY, en donde venía cayendo después de los aranceles que se veían menos probables que se implementaran, y prácticamente en 2 días subió. Antes el mercado no le creyó mucho a este tema de los aranceles, pero ya desde el día de ayer a el día de hoy subió prácticamente un 1,1% el dólar a nivel global, debilitando todas las monedas más importantes del mundo. Y los niveles hacia arriba serían los más relevantes del 107
107.37 y el 107.63 para seguir alza ya hasta los 108 y veremos qué es lo que sucede mañana, porque si sigue subiendo el dólar, se podría empezar a complicar nuevamente el mercado. Esto afectó en el tipo de cambio local, que no lo vamos a revisar en detalle ahora, pero por supuesto que es importante. Las tasas a un año en Estados Unidos siguen cayendo, o sea, perdón, están subiendo, pero con velas siempre regresivas, abren bien arriba y caen. Las tasas a 2 años cayendo bastante, y eso es positivo porque se está viendo una economía a lo mejor un poco más complicada y a lo mejor habría que hacer más recortes de tasas a futuro, así que mucho ojo con las tasas a 2 años, lo que nos están diciendo acá, es el único plazo que está cayendo de los más relevantes, así que mucho ojo, las tasas a 2 años tienen mucho que ver con los recortes de tasas. Las tasas a 10 años también con una subiendo un 0,23%, pero con una vela bastante negativa y muy cercana a llegar acá ya a la media de 200 sesiones, al igual que las tasas a 20 años. Por lo tanto, eh, en las tasas no está siendo tanto el problema hoy en día, sino que está siendo bueno, acá también mucho ojo con el petróleo, pero el problema está siendo justamente en la renta variable y en el dólar por este tema de Donald Trump, que ha sido un factor fundamental y vamos a dejar ahí cómo ha caído el S&P 500 y el Nasdaq, pero más si se fijan el Nasdaq, de hecho el máximo drawdown que lleva es desde el máximo que tenía ahí, es una caída de un 7,45% versus el S&P 500 que lleva una caída del 4,5%, por lo tanto, mucho más fuerte la caída en la tecnología y mucho más fuerte en los semiconductores, en donde miren acá, está tremendo lo que ha caído un 12,2% el índice de semiconductores y la vela de hoy fue simplemente impresionante y eso nos quiere decir de que el tema de Donald Trump afectó y justamente yo lo mostraba antes mucho a los semiconductores y la verdad es que se está complicando la cosa para este sector y que podría complicar a toda la tecnología y al mercado por completo. Con esto me despido, que estén muy bien y esperemos que no suceda eso, ya que por mucho que meta una operaciones en corto, pero que se complique mucho los índices, ya podrían empezar a provocar más estragos en la economía norteamericana. Con eso me despido, que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao.